Una forma en la que el apóstol Pablo conversa acerca de esta experiencia de los judíos de leer y memorizar el Antiguo Testamento y no entenderlo, es que él usa esta metáfora de que ellos leían como con un velo y que todos tenemos ese velo y no nos deja ver lo que está en la palabra. Quizá tú has experimentado eso, quizá tú estás experimentando eso ahorita, o quizá tú recuerdas un tiempo en el que viste y viendo no veías y oyendo no escuchabas la palabra. Yo me acuerdo en mi propia vida como comenzando a conocer acerca del Señor a los 17 años, comenzando a conocer acerca de Jesucristo, no había leído nada de la Biblia, algún que otro versículo del Antiguo Testamento, y mis amigos cristianos que estaban tratando de ayudarme a caminar fielmente como un discípulo del Señor, me dicen: oye, es muy importante leer la Biblia para ser cristiano. Y digo, bueno, está bien, pues entiendo, quizás es tu opinión o esa es tu preferencia, pero la verdad no veo la importancia. Claro, nunca había leído la Biblia, yo tampoco. ¿Cómo vas a ver la importancia de algo que desconoces totalmente? Y me mira con preocupación y así como que, hay algo muy mal contigo, ¿no? Y había algo muy mal conmigo, no me daba cuenta solamente. Poco a poco me tuvieron tanta paciencia mis amigos queridos, que todavía siguen siendo mis amigos después de tantos años, 11 años. Y poco a poco me regalaron una Biblia y empecé a leerla un poco. Empecé con el Evangelio de Juan, la carta a los Romanos, Gálatas, y empezaba a sentir algo de que esto es más profundo de lo que yo había visto nunca antes en cualquier otro libro. De que había algo más, que yo no entendía muchas de estas cosas, pero en general la idea era una idea maravillosa. Y poco a poco fue creciendo en mí una convicción personal, aunque con mucho escepticismo, de que este libro no es como cualquier libro. De que esta es la palabra de Dios. Y lo que hizo finalmente que yo me convenciera, sin lugar a duda, de que este era un libro diferente a cualquier otro libro, es ver la conexión que tiene la Biblia desde el principio hasta el fin, de una manera imposible de explicar de otra forma. Es decir, si yo agarro aquí dos personas y les pongo a escribir una sola página, no todas las páginas que tiene la Biblia, pero una sola página, con la pregunta: dime quién es Dios. Estamos en la misma iglesia, vivimos en la misma ciudad, probablemente hablamos el mismo idioma, estamos en la misma época, y se van a contradecir muchísimo. Solo una página, personas que tienen muchas cosas en común. Ahora, la Biblia, Dios ha usado personas extremadamente distintas, de diferentes épocas, reyes, gente que está pasando hambre, profetas que se visten como locos, y Salomón, que se vestía como Salomón. Ha usado gente de tantos diferentes idiomas, culturas, y aún así yo veía en la palabra una unidad increíble que yo no podía explicar. Y yo espero que el día de hoy tú puedas ver esa unidad y puedas experimentar lo que cada cristiano que ha conocido algo de la palabra puede experimentar. Y estas son las palabras de Pablo. Él nos anima a leer la Biblia con el rostro descubierto. Y dice así en 2 Corintios 3, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido.
Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, que estamos leyendo parte de lo que escribió Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces el problema es el corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, del 13 al 18. Le pido a Dios que hoy Él abra tus ojos espirituales para que veas a Cristo en el Antiguo Testamento con toda claridad. Y muchas veces el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo de tal forma que llegamos a entenderlo aún mejor de lo que lo vimos en todo el Nuevo Testamento, por ver ciertas características especiales del Antiguo Testamento. Y entendemos quién es y qué hizo de una manera a veces más clara. Y hoy estudiaremos una porción de ese Antiguo Testamento, la fiesta judía de la Pascua, y veremos cómo la Pascua proclama a Cristo. Estudiaremos solamente 3 elementos de la Pascua. La Pascua tiene demasiados elementos, solamente vamos a estudiar 3 elementos de la Pascua que dan un claro mensaje de la salvación de que Cristo logró. Estudiaremos primero la fecha de la Pascua, segundo el cordero de la Pascua y tercero la sangre de la Pascua. Hay muchos otros elementos más. Antes de comenzar con la fecha de la Pascua, yo quiero decirte qué es la Pascua en un minuto. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios levanta a Moisés para ir a hablar a Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo para que salga a adorarme en el desierto. Dios lo envía diciéndole a Moisés que el faraón no le iba a hacer caso y que él iba a mostrar su poder, todo según el plan de Dios. Va a Moisés y pasa exactamente eso. Y entonces Dios muestra su poder. Por eso Romanos capítulo 9 dice que para eso lo levantó, para mostrar su poder en el faraón. Muestra su poder con todas las 10 plagas. Y hay diversas plagas, pero la última plaga es la muerte de los primogénitos. Primogénito es el primer hijo, lo cual en esa cultura era el hijo más importante. Y en Egipto como tal, el primer hijo, el primogénito del faraón, era considerado un dios. Y Dios termina diciendo: voy a matar a todos los primogénitos, pero voy a salvar a aquellos que hagan esta práctica, que maten al cordero, que pongan su sangre en los dinteles de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte va a ver la sangre en los dinteles y no va a matar a ese primogénito. Sin embargo, está salvando la vida del primogénito, lo cual quiere decir que ese primogénito, dice, ahora es mío, es de Dios, es posesión de Dios. Y esto lo hace y salva a Israel. Todos los primogénitos de Egipto mueren. Y entonces hay un nuevo comienzo. Entonces, con ese contexto vamos a leer Éxodo 12. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vamos a parar ahí, aunque vamos a ir hasta el versículo 20 después. Primero vamos a considerar estos 2 versículos. Sobre todo el segundo versículo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. La fecha de la Pascua anuncia un nuevo comienzo para Israel. La fiesta de la Pascua anuncia un nuevo comienzo. Ahora, todos sabemos lo que significa un nuevo comienzo. La mayoría de los hispanos nos encanta celebrar el Año Nuevo. Y hay tanto significado para nosotros en el Año Nuevo. Es un nuevo comienzo. Y una vez escuché un pastor que dice, bueno, yo hago un ejercicio personal que me ayuda a reflexionar en mi vida. Cuando casi va a llegar diciembre, o estoy en diciembre, ya va a llegar el fin del año, yo me siento y me pongo a pensar, ¿qué tal si me pongo a imaginar que toda mi vida fue este año? Que mi vida comenzó en enero de este año y que mi vida ya va a terminar en diciembre. ¿Qué tal si me pongo a imaginar que eso es real? ¿Cómo viví mi vida? ¿Qué hice en este año? ¿Valió la pena la forma en la que gasté mis días, invertí mi tiempo? Si mi vida comenzara en enero de este año y terminara en diciembre de este año, ¿estaría satisfecho? ¿Me arrepentiría de lo que fue mi vida? Y dice, en ese momento recuerdo, solamente es un ejercicio de imaginación. Tengo otro año donde puedo hacer esos cambios y puedo poner en práctica ese arrepentimiento o quitar esas cosas que estoy haciendo que me pierda mi tiempo, o comenzar a hacer algo para Dios que no me atreví a hacer, porque ya pronto viene un nuevo comienzo. Es un buen ejercicio, me encanta, cada año nuevo lo recuerdo. Ahora, en este día en el que Dios va a matar a todos los primogénitos, Dios establece ese mes como el año nuevo. Dice, este mes os será principio de los meses. Su calendario va a comenzar hoy, dice, el día de la Pascua. La palabra Pascua significa este pasar por alto. Entonces, pasó por alto el ángel de la muerte, Dios mismo en su ira, pasó por alto a los israelitas que pusieron la sangre en sus puertas. Ese día será recordado como el comienzo, el nuevo comienzo para el pueblo de Israel.
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El primer mes se llamó Abib y luego se cambió el nombre y se llamó Nisán. Y ese es el primer mes de los israelitas, Nisán. Y correspondía a nuestros meses marzo y abril. Ese es el año nuevo, el comienzo del año para ellos. ¿Qué hizo que se fuera el comienzo del año? Bueno, en la mayoría de las culturas los calendarios se organizan por causa de las cosechas o de algún ciclo climático. Pero en Israel lo que hizo que comenzara su calendario fue la salvación del Señor y el recordatorio y la conmemoración de la Pascua y de la muerte de los primogénitos o la redención de los primogénitos. Era el nuevo comienzo del pueblo de Dios y ese día dejaron de ser esclavos y se volvieron por primera vez la nación de Israel con un nuevo rey que les iba a dar las leyes, la provisión, el cuidado y los mandamientos que necesitaba, y ese rey es Dios, que formaba una función política en Israel en ese tiempo. Y por eso se entienden los pasajes acerca de ir, matar a estos pueblos, porque él estaba funcionando como un gobernante terrenal, Dios en ese tiempo. Y luego, cuando empieza a haber rey, Saúl, David, Salomón, Dios deja de tomar esta función política directa en Israel. Y ahora son esos reyes los que mandan a la guerra o no. Pero en ese tiempo, esa función era de Dios. Y Dios estaba guiando y comenzó esta nación para guiarla según su dirección. Ahora, este es el nuevo comienzo, dijimos. Y Dios pone este tema bíblico que se va desarrollando desde el principio hasta el fin en la Biblia, que es el nuevo comienzo. Lo vemos por lo menos en la creación, ¿verdad? Ese es el comienzo de comienzos. Y luego vemos que pasan muchas cosas, hay pecado y hay un nuevo comienzo en el diluvio, donde Dios pone un nuevo comienzo, una nueva esperanza, un hombre justo, y otra vez va todo en pecado. Y luego lo vemos el nuevo comienzo en el Éxodo, aquí donde Jesús dice, el Señor Dios dice, este será el principio de los meses para ustedes. Hay un nuevo comienzo que yo quiero expresarles y comunicarles. Luego vemos que ellos fueron exiliados y el regreso del exilio es un nuevo comienzo para ellos. Y se les expresa esta esperanza. Y lo vemos también en la salvación personal de cada cristiano, que dice que es una nueva criatura, es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y al final el Nuevo Testamento desarrolla este tema hasta decir que en la venida de Cristo hay un nuevo comienzo. Dice así Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo entender todos estos nuevos comienzos? En esta serie constantemente estamos viendo otra vez que es como un edificio, una pared que uno va construyendo con bloques. Y tú no puedes mantener un bloque flotando si no ves los demás bloques que están sosteniéndolo. No vas a ver el significado de Apocalipsis 21 si no entendiste el significado de la creación, el diluvio, el éxodo, el regreso del exilio, Jesucristo y la nueva creación. Es una historia que se va desarrollando, que Dios está contando. La fiesta de la Pascua era un recordatorio cada año del nuevo comienzo que Dios estaba prometiendo en el futuro.
que Dios había prometido y dado a Israel y a nosotros. Dios había mostrado su poder, sus milagros, su amor, un comienzo, un nuevo comienzo, pero es un nuevo comienzo, fíjense, lleno de muerte y de sangre, y lleno de salvación y redención. Más adelante veremos por qué está lleno de muerte y de sangre. Vamos a el segundo aspecto. Ya vimos el primero, que es la fecha de la Pascua, como anuncia un nuevo comienzo. Ahora el segundo aspecto de la Pascua, y es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua anuncia la salvación de Cristo. Y este Cordero tiene muchos elementos muy interesantes. Y aquí yo quiero que tú veas la conexión que tiene con Jesucristo. Vamos a comenzar con el primer elemento. Dice que debía ser un Cordero. Y Cristo es llamado en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan el Bautista le ve, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis también Cristo es llamado el Cordero, manso e inocente como un cordero, o que fue mudo sin hablar como un cordero. El segundo elemento es que debía comerse todo, sin desperdicio, el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua anticipa a Cristo en cada uno de estos elementos. Entonces vimos primero que es un cordero. Segundo, debe comerse todo sin desperdicio, dice el versículo 4. La sangre de Cristo pagó por los pecados de los que vino a salvar sin desperdicio. Y su sangre no se desperdició en lo más mínimo. Y no solo eso, Cristo mismo invita a sus discípulos a comer y beber de su sangre, lo cual es algo muy interesante. Y quizá tú habías leído este pasaje en Juan capítulo 6 y ahora lo puedes entender mejor. Los judíos no entendían que Cristo estaba hablando de su identidad como el Cordero de la Pascua que Dios había provisto. Voy a leer este pasaje que lo leemos cada vez que participamos de la Cena del Señor en Juan capítulo 6. Y quizá ahora vas a entender un poco más del significado. Juan 6, 52 dice Jesucristo. Dice: los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Canibalismo? No. Él está expresando: miren, ustedes no entienden, yo soy el Cordero de Dios y debe ser comido en totalidad. Deben comer mi sangre, deben comer mi carne, deben beber mi sangre. El punto número 3, debía ser un cordero macho de 1 año. Macho, no hembra, de 1 año, no menor, no muy viejo. Es decir, debía ser un cordero que estaba en su mejor momento de fortaleza. Ahora, Cristo, cuando fue crucificado, se ofreció como un hombre en sus años de madurez mental y de fortaleza física, entre los 30 y 33 años de edad. Él no podía ser sacrificado como un bebé en Belén. Tenía que esperar a esa edad. Cuarto, debía ser sin mancha ni defecto el cordero, denotando la pureza que tenía que tener. Ahora, el Señor Jesús es llamado en 1 de Pedro el Cordero sin mancha ni defecto. Jesús jamás cometió pecado. Él logró tener una justicia perfecta y quedarse sin mancharse de pecado para ser un cordero perfecto. Ahora, el cordero, si usted traía un cordero al sacerdote, él tenía que examinarlo, que no tuviera
mancha ni defecto. Jesucristo mismo fue examinado y declarado puro, sin mancha ni defecto, para poder ser sacrificado en la cruz. Qué interesante, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Jesús fue oficialmente examinado por dos autoridades que lo examinaron legítimamente. Herodes y Pilato. Y fue declarado inocente por Herodes y por Pilato, y aún así lo entregaron a la voluntad del pueblo, que fue a condenarlo en la cruz. En el texto que leemos de Éxodo, dice que el pueblo entero debe sacrificar al cordero, que debe ser sin mancha ni defecto. Ahora, yo me estoy inventando esto de que lo declararon inocente Pilato y Herodes. No. Lucas 23, versículo 4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y después versículo 14 y 15: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que les acusáis. Y dice así el versículo 15: ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Examinado y declarado puro, justo, sin mancha ni defecto, antes de ser sacrificado. 5. Debía ser apartado 4 días antes. Eso está claramente en el versículo 3. Aquí se los puedo leer. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, en el día 10 van a tomarlo y van a ponerlo en su casa. Y luego, el versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14. 10, 11, 12, 13, 14. Hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Del día 10 del mes hasta el día 14 del mes, 4 días, debe ser apartado 4 días antes. La Pascua recordaba el gran día de salvación de Dios. Era un tiempo también de celebración de la salvación que Dios había dado a Israel contra Egipto. Los judíos incluso creían por mucho tiempo, y lo siguen creyendo hasta el día de hoy, muchos de ellos, que el Mesías iba a venir en la Pascua, porque ese era el día de la salvación del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Dijimos que el cordero debía ser apartado 4 días antes. Bueno, 4 días antes de que Cristo fuera crucificado, que por cierto, Cristo fue crucificado en la celebración de la Pascua. 4 días antes de que Él fuera crucificado en la Pascua, fue que Él entró a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, con una gran celebración del pueblo, adorando la salvación del Señor con palmas. Sucedió 4 días antes de la Pascua, el mismo día en que el cordero pascual era apartado para el sacrificio. Fue que Jesús entró siendo apartado para el sacrificio de la cruz. Y este detalle significa que Cristo ya había sido designado por Dios para ser el cordero pascual y apartado para ese propósito. 6, debía ser asesinado y debía ser quemado y debía ser asado con fuego. Ahora, ¿qué significa esto? En la cruz no hubo fuego. Bueno, no literalmente, sino que el fuego siempre ha simbolizado en toda la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios, que Dios es fuego consumidor, dice. Que el juicio de Dios, la ira de Dios contra el pecador, iba a ser consumido con esta ira de Dios. Eso es lo que Cristo habla de la copa, que pasa de mí esta copa, es la copa de la ira de Dios que se proclama en el profeta Isaías también.
El fuego que consumía simbolizaba la ira de Dios contra el pecado en ese cordero, en ese animal. Esos son los terribles sufrimientos de la cruz, hasta la muerte, como fuego consumidor. Y por último, no debía romperse ningún hueso. El versículo 46 de Éxodo aquí. No podía romperse ningún hueso. Se comerá en una casa y no llevará de aquel carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El cordero, el animal, debía matarse y hacer todo el sacrificio sin quebrar sus huesos. Debía comerse sin quebrar sus huesos. Y dice expresamente en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33 y 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto en la cruz, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. En fin, el Cordero anuncia la salvación de Cristo Jesús. Segundo, el Nuevo Testamento le llama a Cristo mismo el Cordero de la Pascua. Otra vez, esto es algo explícito en el Nuevo Testamento. Toda esta conexión no es algo inventado. Es algo que está aquí en tu Biblia. Y dice, algunos versículos, dice así. Primera de Corintios 5:7. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero pascual. Primera de Pedro 1:19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos comprados con él, la sangre del cordero sin mancha. Y Apocalipsis 5:12 dice que decía una gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, hablando de Jesucristo. Y por último, la cena del Señor que vamos a celebrar el día de hoy celebra a Cristo como nuestra Pascua. La importancia de la cena del Señor como una celebración de la Pascua según el nuevo pacto, no según el antiguo pacto. Cristo estableció esta ordenanza. ¿Y cuándo Jesucristo estableció que se celebrara la cena del Señor? En la última cena. ¿Cuándo fue la última cena? Fue la cena para celebrar la Pascua. Era la cena de la Pascua. Si tú lees en Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y entonces él os mostrará un gran aposento alto, el aposento alto donde comieron, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que me muera. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios, las bodas del Cordero, la celebración de la Pascua. Ahora, puedo leer mucho más, como él tomó pan y dio gracias y partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa que es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, todas estas situaciones representan la salvación del Señor, ahora especificada hacia la salvación del Señor en Cristo, en su cruz.
La Pascua anunciaba la salvación del Señor de Egipto al poner las plagas y al liberar a Israel. Ahora la Pascua en Cristo habla de la salvación que Cristo ha logrado en victoria, venciendo nuestros enemigos, el pecado, la muerte, el diablo, y haciéndonos libres por medio de la cruz. La cena del Señor anuncia el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que Dios ha rescatado a su pueblo de sus pecados a gran costo. Y por último, mis hermanos, simplemente quiero terminar diciendo que la sangre de la Pascua anuncia justicia y amor. Simplemente no quiero terminar este mensaje, esta meditación acerca de la Pascua y cómo se relaciona con Jesús, sin ayudarte a entender el significado espiritual, práctico y profundo que tiene para tu vida personal. Y es que cada vez que pienses en Jesucristo, en su cruz, en la Pascua, en el Cordero sacrificado, en la cena del Señor, tienes que pensar en la justicia y el amor. En que la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El pecado que tú has cometido, el pecado que yo he cometido, no es algo que se toma a la ligera. Y es algo que nos debe llevar a tener temor de Dios. Porque quiere decir que hay una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Como primogénitos de Egipto condenados a morir pronto. Debe traer sobriedad a nuestras vidas y reconocer que lo sintamos o no lo sintamos, está la sentencia de condenación sobre nuestras cabezas porque hemos pecado. Estoy seguro que los de Egipto se fueron a dormir tranquilos diciendo, no pasa nada, yo estoy bien con Dios. Ese sentimiento de seguridad no les ayudó, ni les protegió, ni les salvó cuando pasó el ángel de la muerte. Si ese sentimiento de seguridad no le salvó ni le protegió, entonces ¿qué le podría salvar y proteger? Solo una cosa. No muchas cosas. No muchas formas de ser salvo, no un invento personal para agradar a Dios, no el portarse bien ese día porque así el ángel de la muerte no va a venir, no el decir grandes oraciones o caminar de rodillas 2 millas, no el dar todo su dinero, solamente una cosa, y no era un invento humano ni una salvación humana, ni una seguridad humana, sino era la salvación que Dios había provisto. Poner sangre de cordero en la puerta. Eso es lo que Pablo le llama la locura de la predicación. Pablo dice constantemente, y Pablo súper estudiado, constantemente dice, agradó a Dios salvar no mediante la sabiduría humana, sino mediante la locura de la predicación. La locura de la predicación que predicó Noé en el arca, donde era el loco Noé. Pero era el único camino de salvación. La locura de la predicación de poner sangre en los dinteles de las puertas esa noche, pero era el único camino de salvación. La locura de la predicación de que Jesucristo es el único Salvador y que toda otra forma de salvación, toda otra religión simplemente no funciona. Simplemente no es provista por Dios. Es así de simple. No es que son malas, terribles, malévolas. Simplemente no es la salvación que Dios ha provisto y va a frustrar a cada uno que pone sus esperanzas en ellos.
así como frustró a muchos que pusieron sus esperanzas en algo más el día que el ángel de la muerte iba a pasar. Ahora, esto no solo trae temor de Dios, la sangre expresa la gravedad de nuestros pecados, es cierto, pero también expresa la hermosura de la gracia. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cualquiera podía poner sangre en su puerta. Él no estaba pidiendo algo que alguien decía, bueno, es que no soy suficiente. No soy suficiente bueno, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente fuerte. Cualquiera podía poner sangre en su puerta. Eso es gracia, misericordia, bondad, amor, una apertura grande. El que venga a mí no le echo fuera. La gracia, la hermosura de la gracia, cualquiera tiene acceso. Tercero, la sangre expresa que somos suyos. La sangre marcaba al pueblo de Dios. Se podía distinguir claramente, él creyó a Dios, él no. La sangre marcaba que somos de él, que somos de Cristo. Y cada cristiano en esta iglesia debe entender, no somos nuestros. Hemos sido comprados con sangre. ¿Y sabes qué? Eso es muy buenas noticias. Cada vez que yo he tratado en mi vida de vivirla como que yo soy el dueño de mi vida, que yo dirijo mi vida, que yo manejo mi vida, me ha ido terrible. Necesito un mejor dueño de mi vida. Ese es Cristo. Somos suyos, somos de Él. Vivamos para Él. Y por último, la sangre requiere confianza en Dios y su palabra. Confianza. Nadie iba a poner sangre en sus puertas si no había confiado en Dios y su palabra. Siempre el mensaje de salvación ha sido el mismo. Dios proveyendo el camino y diciendo, confía en mí. Y los que confían en Él no han de ser defraudados. Confía en Él hoy. Ven a Él hoy. Encuentra la salvación de tu alma hoy. No sea que esta noche el ángel pase por tu casa. ¿Por qué perder esta salvación tan grande, gratuita y tan hermosa?